El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Finales de 1943, y la ofensiva aliada para expulsar a Hitler de Italia se topa con un obstáculo. Interminables montañas y rápidos ríos suponen una bendición para los defensores. Italia estaba diseñada para la guerra defensiva, como ya hemos visto. Los aliados comenzaron a darse cuenta de que no solo se enfrentaban a los alemanes, sino también al terreno. A pesar de que Italia ha dejado de lado a Mussolini y se ha alineado con los aliados, los alemanes ocupan el país y no están dispuestos a ceder ni un centímetro. Al frente de la guerra. Anzio. Tras meses de dura lucha, los británicos y estadounidenses han tomado las principales ciudades del sur de Italia, pero se topan con Roma, que sigue bajo un estricto control alemán. La campaña aliada no va a ninguna parte. En una reunión de crisis, Churchill trata de convencer a Eisenhower de que solo hay una manera de entrar. Lo que pretendía hacer el primer ministro británico, Winston Churchill, era: si es difícil avanzar hacia el norte, vamos a emplear nuestra gran fuerza naval y aérea para trasladar a las tropas hacia el norte de las líneas defensivas alemanas, desplegarlas cerca de la capital italiana y así obligarles a retirarse. Churchill pretende que una enorme flota llegue al puerto de Anzio, cerca de Roma, golpeando al flanco alemán para crear un segundo frente. Espera que esto aumente la presión en la actual posición defensiva alemana, la línea Gustav, a unos 100 kilómetros al sur. La idea era que los refuerzos alemanes se alejaran de la zona de Monte Cassino y de la línea Gustav, que es donde los aliados estaban atacando en ese momento. Churchill cree que este atrevido ataque anfibio podría pillar desprevenido al enemigo y, de tener éxito, dejaría otro importantísimo objetivo aliado descubierto para hacerse con él. Si no alejamos a los refuerzos alemanes de la línea Gustav, esas fuerzas de Anzio podrían amenazar e incluso tomar Roma, que se encuentra a tan solo 32 kilómetros. El plan de Churchill, al que llamaron en clave Operación Shingle, recibe el visto bueno, pero muy pocos son conscientes de los riesgos que conlleva. Los aliados aún recuerdan la matanza que supuso otra operación anfibia tan solo unos meses antes. El ataque de Salerno, situada en la misma costa que Anzio, se cobró 1.800 vidas. Y hay otro problema en el seno de los altos mandos aliados. El general encargado de planear la Operación Shingle para el Quinto Ejército estadounidense es el ambicioso y arisco Mark Clark. Su superior es el capitán general británico Harold Alexander, comandante supremo aliado del Mediterráneo. Los dos generales deberían ir a una, pero el problema es que su relación no es buena.
Mark Clark, el general estadounidense, es completamente opuesto a Alexander. Mark Clark es más llamativo, mientras que Alexander parece carecer de ego. A Mark Clark parece importarle más su aspecto, su reputación y el reconocimiento por las cosas que ha hecho. Poner a Clark y Alexander juntos es como mezclar agua y aceite. No encajaban. Estaban siempre discutiendo, riñendo e intentando quitar al otro de en medio. Era un claro ejemplo en el que los generales peleaban entre ellos, a veces más de lo que peleaban con el enemigo. Por si esto fuera poco, le encargan la puesta en marcha en la Operación Shingle a un general que no está a la altura. El general estadounidense al que encargaron esta operación fue John Lucas. Era un hombre bastante taciturno y pesimista. Tenía sus dudas acerca de la operación, si los alemanes defenderían el puerto de Anzio de forma eficaz y si todo el plan supondría una trampa mortal para sus tropas. Para complicarles las cosas a los aliados, se enfrentaban al mariscal de campo Albert Kesselring, uno de los líderes militares con más talento del Reich. No solo comprende el uso de las fuerzas armadas terrestres, sino también el uso de la artillería. Italia es un terreno ideal para la artillería, puesto que la piedra caliza se convertía en metralla tras el impacto de los proyectiles. Hacia Anzio se dirige un joven paracaidista británico, el soldado Albert Darlington, para el que será su segundo ataque anfibio. Con 17 años, ya es un veterano del sangriento desembarco en Salerno. El primer tiroteo que vi fue en la playa de Salerno. Llegas hasta la playa y el agua estaba muy profunda. El agua puede llegarte por las rodillas, pero a nosotros nos llegaba por aquí. Así que empiezas a agobiarte y a soltar todo el equipo. Finalmente llegas a la orilla y empiezan a dispararte. Si el de la ametralladora empieza a barrer la playa a disparos, es probable que te alcancen. Te agachas lo más rápido posible y huyes de la playa. Ese fue el primer tiroteo que viví. Para lograr que los hombres lleguen a tierra en un ataque anfibio, es necesario contar con un enfoque muy bien coordinado y planificado. El motivo por el que las operaciones anfibias son tan difíciles es que necesitas varios servicios juntos. Es complicado que regimientos diferentes trabajen juntos, pero conseguir que varios servicios como el ejército de tierra, de aire y la armada trabajen juntos por un objetivo común es casi imposible. Churchill quiere que el ataque anglo-estadounidense sea rápido y potente y que suponga un golpe letal para los alemanes. Pero existían otras prioridades más importantes para los hombres y las armas para que el ataque de Anzio fuera posible. Los generales aliados no solo se centran en Italia, sino en el inminente desembarco en Normandía. Ante el fracaso de los ensayos para el desembarco de la Operación Shingle, la confianza entre los generales comienza a decaer. Cuento con un número reducido de barcos y buques. Los que se han hundido no se pueden sustituir. La fuerza que puede llegar hasta la orilla es débil y no tengo suficiente artillería para atacar. Con una fuerza escasa pero hábil, Lucas debe decidirse entre una atrevida incursión en Italia o un enfoque más lento y cauto. Los aliados aún recuerdan el reciente fracaso del desastroso desembarco en Salerno. Cuando Mark Clark desembarca en septiembre de 1943 en Salerno, fue un gran fracaso y enseguida contraatacaron contra él. Antes de que John Lucas invada Anzio, Mark Clark le dice: Johnny, no asomes demasiado la cabeza. Eso fue lo que yo hice en Salerno y casi me la cortan. Lo que Clark le está diciendo a Lucas es: cuidado. Y Lucas percibe demasiado optimismo a su alrededor, un optimismo que no comparte.
Parece que la idea general es que los alemanes están acabados, están huyendo en desorden y ya solo queda limpiar la zona. Los desesperados combates que he presenciado en los últimos 4 meses me han enseñado algo. No estamos en Roma. Aún no. Al final me obligarán a desembarcar con escasas fuerzas y me meterán en un buen lío. ¿Y de quién será la culpa? Lucas exige más tiempo, pero se lo rechazan. Solicita más buques anfibios y se los vuelven a negar. Se fija la fecha del ataque, el 22 de enero de 1944. El elemento principal de un ataque anfibio son los navíos desarmados. Transportan a las tropas, los suministros, el combustible, la munición y es la parte central de una flota anfibia dispuesta a atacar. Como apoyo, contamos con los propios elementos de combate, es decir, las plataformas móviles de disparo, como los buques con misiles, los destructores, los monitores, los cruceros o los buques de guerra, que deben lanzar todo el fuego posible sobre su objetivo en tierra, por lo que funcionan como artillería por mar, al igual que la artillería de tierra. Del primer ataque se encargarán 2 divisiones de infantería, a las que preceden notables victorias. La primera división británica luchó en Dunkerque y el norte de África, y en la tercera estadounidense son veteranos de Túnez y Sicilia. En las operaciones anfibias de Anzio nos encontramos con buques muy pequeños, normalmente con un par de pelotones, 50 o 60 hombres que son los que cuando baja la rampa se dirigen a la playa y llevan a cabo el primer ataque. El sábado 22 de enero de 1944 comienza la Operación Shingle. Con el recuerdo de la matanza en las playas de Salerno, el joven Albert Darlington y sus compañeros se preparan para lo peor. No puedo decir que no tuviera miedo, porque es imposible no tener miedo cuando te están disparando y ves sangre derramada por todas partes. Sangre por aquí y por allí. Estás preocupado y asustado, pero hay que seguir. Hay que moverse y esconderse detrás de algo para protegerte. Una roca, una montaña de arena o lo que sea. Finalmente, si tienes suerte, llegas a la orilla. 36.000 hombres desembarcan en Anzio, haciendo realidad el atrevido plan de Churchill. Ninguno de ellos es consciente de lo que les espera. Sobre la 1:40 oímos disparos desde los buques invasores. Lo curioso es que no oímos ningún disparo procedente de la playa. Comencé a bajar la rampa. Con el fusil por encima de la cabeza avancé. Preparados para una enorme fuerza alemana en la playa, las tropas se llevan una sorpresa. Las tropas aliadas que entraban en Anzio se sorprendieron por lo fácil que fue. Apenas hubo disparos. Yo creo que no había ningún alemán que fuera a dispararnos. El puerto estaba prácticamente vacío de fuerzas alemanas. Incluso en los montes que rodeaban Anzio, no había ningún puesto defensivo. Aparentemente, las tropas han traspasado líneas enemigas en uno de los ataques anfibios más fáciles de toda la guerra. Había funcionado la idea de Winston Churchill. Habían sorprendido a los alemanes. Habían conseguido desembarcar una gran fuerza tras las líneas defensivas alemanas y se les abría el camino hacia Roma. Los generales aliados no se creen la suerte que han tenido. Han pillado a Hitler desprevenido y tienen la oportunidad de echarlo de Italia para siempre. El motivo de tal ausencia de oposición será evidente más tarde.
A lo largo de toda la guerra, la inteligencia cometió algunos errores, y esto fue uno de los puntos débiles de los alemanes. Los servicios de inteligencia alemanes habían informado a Kesselring de que no debía temer una invasión aliada en el Mediterráneo. Confiando en esta información, a Kesselring no le preocupaban demasiado sus flancos. El error de Kesselring es una bendición para la invasión aliada, que ven abierto el camino hacia Anzio y el interior. El general Lucas debe elegir entre adentrarse en el corazón de Italia con una escasa fuerza o aguantar y consolidar su posición. Es una decisión que lo atormenta. ¿Qué hace? Podría entrar de inmediato y dirigirse hacia Roma, que está muy cerca y apenas hay alemanes en los alrededores. Pero ¿qué pasa? Le han advertido que sea cauto, algo que ya lo caracteriza, por lo que decide preparar su defensa y disponer toda la logística primero. Pero la cautela supone arriesgarse a perder la oportunidad que ofrecía el éxito del desembarco y el error de Kesselring. Los superiores militares de Lucas, Clark y Alexander, esperan nerviosos, preguntándose cuándo se adentrará su general en Anzio. Desde un punto de vista militar, la decisión de Lucas de afianzar su posición en la playa tenía motivos que la apoyaban. Sin embargo, dadas las circunstancias, ante la falta de resistencia al desembarco y tan poco movimiento de tropas alemanas, era el momento perfecto de lanzar un ataque de órdago y adentrar a sus hombres y su equipo en el interior lo antes posible y lanzarse hacia el enemigo. Sin duda, su decisión militar no fue la acertada. Lucas se opuso a ello. Los alemanes jamás habían dudado en reaccionar de manera rápida y decisiva. Y esto constituye una buena comparación entre los dos ejércitos en ese aspecto. Puede que Kesselring haya recibido el mensaje equivocado, pero sabe cómo responder al ataque sorpresa de los aliados. Cuando se entera del desembarco aliado en Anzio 2 horas más tarde, las tropas de reserva alemanas se ponen en marcha para contener o atacar a las fuerzas aliadas y que regresen al mar. Mientras evalúan la situación en la playa, Lucas y Clark estiman que las tropas alemanas tardarán 6 días en llegar con una fuerza significativa. Será una valoración errónea y catastrófica. Las 2 primeras divisiones tan solo tardaron 2 horas en llegar al frente de Anzio. Esto se explica por la capacidad general del ejército alemán de reunir a sus fuerzas en ese momento concreto. De cada rincón de la Italia ocupada, las tropas alemanas, los blindados y los suministros se apresuran hacia el sur. Esta celeridad se debe a una magnífica infraestructura logística. La clave para comprender las fuerzas armadas alemanas es el ferrocarril. En 1944, con todo el territorio ocupado, los alemanes cuentan con unas 50.000 locomotoras y 3 millones de piezas de material rodante. Es decir, un asombroso empleo del ferrocarril. Kesselring decía, llevad al frente todas las tropas de reserva, da igual de dónde vengan. Necesitamos tropas que defiendan Roma de este desembarco en Anzio, que vengan de donde sea. Y los ferrocarriles estaban abarrotados de vagones de carga y de pasajeros que transportaban a las tropas y todo su equipo hasta Anzio. En una semana, un paisaje vacío de tropas alemanas se encuentra abarrotado con más de 70.000 hombres. Se encuentran con un asombroso número de fuerzas alemanas que han conseguido reunir y que superan a las de Lucas, que de repente, por su carácter cauto, es como el conejo sorprendido por unos faros. Se queda completamente paralizado. Los aliados han perdido toda la ventaja inicial y el ataque de Anzio corre el riesgo de convertirse en un desastre antes de comenzar.
3 días después del desembarco, casi 2 divisiones completas de tropas alemanas avanzan hacia Anzio. Bajo el liderazgo de un brillante general de la Wehrmacht, Eberhard von Mackensen, los alemanes construyen un gran muro alrededor de Anzio, formado por paracaidistas de élite, granaderos Panzer y unidades Panzer. Lucas, empujado a la acción por sus superiores, ordena un avance para tomar puntos estratégicos en un perímetro previamente planificado en el interior de Anzio. Incluso ahora, parece que los aliados podrían lograr la victoria a pesar del aumento de las tropas alemanas. Desde el punto de vista aliado, contaban con efectivos y podrían recibir más. Por supuesto, también poder naval, buques de guerra, cruceros, lo cual supondría fuego pesado contra los defensores. También contaban con el control del aire. En cuanto a los alemanes, no controlaban el mar ni el aire, pero se encontraban en una posición elevada y eso era clave en Anzio. Les permitía emplear sus recursos, que eran la infantería, los cañones de infantería, los obuses, que podrían situar en las colinas y disparar con más acierto contra los aliados en la playa. Lucas ordena un ataque sobre Aprilia. Espera convertirla en una fortaleza defensiva, pero se encuentra que su enemigo ya se había establecido allí. Los alemanes ya estaban instalados allí y nosotros bombardeamos, pero no sirvió de mucho. Atacamos y los alemanes salieron, pero contraatacaron y nos pusimos en marcha. Cuando lanzaban uno de sus famosos contraataques, te asustabas mucho y si no estabas preparado, tu primera reacción era dejarlo todo y salir corriendo. Aprilia se ve sumida en una encarnizada lucha urbana y los aliados se ven obligados a evacuar las casas una a una. Entrar en los edificios siempre era peligroso cuando echabas la puerta abajo. No sabes si se trata de una trampa en realidad. ¿Qué haces? Primero lanzas granadas por todas las ventanas. Todas las que puedas, sí. Y luego irrumpes con la esperanza de que todos hayan escondido la cabeza y de que no haya nadie vigilando la puerta. Irrumpes en la casa, lo barres todo a disparos, respiras y miras qué hay. Sí. Esa era la táctica de evacuar las casas. No era muy técnica, pero funcionaba. Así es como había que hacerlo si quería salir con vida. Los aliados dirigen ahora la ofensiva y lanzan un doble ataque sobre los pueblos de Cisterna y Campoleone. La tercera brigada de infantería británica, que incluía a los Sherwood Foresters, encabezaron el ataque a Campoleone. Encontraron una línea de ferrocarril que les bloqueaba el paso, la trampa de infantería perfecta preparada por los alemanes. Una y otra vez, los Sherwood Foresters atacan la línea y una vez más son derrotados. Mucha falta de información y ningún apoyo. Las bombas chillaban como brujas enojadas y malvadas. Caían disparos por todas partes y la metralla era como granizo. Las balas aparecían sin saber de dónde. Y encima la maldita lluvia. Hacía mucho frío. La mitad de los soldados desaparecieron, masacrados, capturados o a saber qué más. La primera división armada del general Harmon acude en su apoyo. Entonces, el general descubre el motivo del lento avance de los Foresters. Había cadáveres por todas partes. Jamás había visto tantos cadáveres juntos. Estaban tan cerca unos de otros que debía andar con cuidado. Grité buscando al general al mando. De una trinchera salió un cabo cubierto de barro. Era el mando más alto que seguía con vida. Me saludó fríamente. Le pregunté, ¿cómo vamos? Bueno, señor, me dijo. En nuestra compañía éramos 116 hombres cuando llegamos. Y ahora quedamos 16. Las bajas entre los Sherwood Foresters fueron terribles.
Su superior y todos los superiores de todas las compañías habían muerto, y de 820 hombres, 560 eran bajas. El general Harmon escribió más tarde: Creo que esta tarde comencé a sentir un gran respeto por la tenacidad y capacidad de lucha de los soldados británicos. Ahora es el turno de los Rangers de tomar cisterna. Al frente de ellos se encuentra el hombre que creó la unidad, el carismático coronel William Darby. Los estadounidenses aprenden muy buenas prácticas de los británicos, y una de las cosas que más admiraban eran los jóvenes bien preparados por un ejército de élite, cuya misión era infiltrarse más allá de las líneas en grandes grupos y causar estragos entre los alemanes. El coronel Darby recibe la orden de enviar a 2 batallones a tomar cisterna. Sus hombres están muy motivados, pero llevan una semana en el frente sin apenas haber dormido y con poco tiempo para prepararlo. El 30 de enero, los Rangers entran en acción. Se despliegan para patrullar a lo largo del cauce de un río e infiltrarse más allá de las líneas alemanas. Al amanecer, los Rangers se arrastran por las trincheras, atacando con cuchillos y bayonetas a los centinelas alemanes a medida que se acercan a cisterna. Más tarde, a menos de medio kilómetro del pueblo, comienza el desastre. Hay más alemanes de lo que pensaban. Están rodeados en un terreno desfavorable, agobiados, derrotados, y casi todos mueren o son capturados. Los aliados no tienen conocimiento de que un día antes llega una fuerza veterana de granaderos Panzer para reforzar la defensa de cisterna. Localizan a los estadounidenses, pero los granaderos no atacan en ese momento. Dejan que los Rangers se adentren aún más en su territorio antes de lanzar el ataque mortal. De los batallones primero y tercero de los Rangers, solo regresaron 6 hombres. El resto murieron o fueron capturados. Esto causa un enorme efecto y hace mella en el orgullo estadounidense. Supone la pérdida de tropas muy capaces, así como de todo su equipo, en un momento en que escasean los efectivos en el Mediterráneo y Anzio no está saliendo bien. La propaganda alemana funciona a plena marcha y hacen desfilar a los Rangers capturados por Roma. Lo mejor de las fuerzas especiales estadounidenses protagonizan muchos artículos de las noticias alemanas. Frente del sur de Italia. Nuestras tropas frenaron el avance de los británicos y estadounidenses desde Netuno, desde donde el enemigo quería conquistar Roma. Más de 4.000 prisioneros han sido capturados en las batallas acontecidas en la zona de Netuno. Una unidad de los estadounidenses atacantes marcha hacia Roma. Una vez más, no lo hacen como vencedores, sino como prisioneros. Creo que los alemanes no son conscientes de lo que han logrado. Lo ocurrido tiene un efecto multiplicador sobre los estadounidenses, que se toman esto muy mal. Se exagera la eficacia de los alemanes. Si son capaces de hacer esto con nuestra mejor tropa de élite, ¿de qué más serán capaces? Una vez más, esto aumenta el mito propagandístico de que los alemanes, que son muy buenos, son aún mejores si pueden superar a nuestros Rangers. Su fundador, el coronel William Darby, se vio superado por esto. Cayó en un estado de depresión casi suicida, porque habían aniquilado a los Rangers en masa. Los ataques de Cisterna y Campoleone en la primera ofensiva aliada son un desastre, y los alemanes no habían hecho más que comenzar. En la playa, las primeras unidades del improvisado hospital de campaña aliado se ven superadas por los primeros heridos. En las primeras 36 horas, el hospital recibió 1.129 heridos en el combate. Heridos que se repartían por todas las tiendas. El ver tantos hombres mutilados y sangrando me resultaba horrible.
Apenas había espacio para caminar entre las camillas. A pesar de tantos heridos, había silencio. Nadie se quejaba ni gritaba. Algunos, con heridas más graves, me pedían que los durmiera. Por si esto fuera poco, el hospital no se encontraba a salvo, ya que la artillería seguía cayendo sobre la playa. Todas las zonas de la playa están al alcance de la artillería alemana. Los alemanes se han hecho con todas las colinas que rodean Anzio y cuentan con puntos de observación por todas partes, por lo que las bombas pueden llegar desde cualquier sitio hasta la playa de Anzio. La línea de fuego estaba a 16 kilómetros del hospital de campaña, que estaba casi en la playa. No paraban de recibir bombas todos los días. Los alemanes bombardearon el hospital el 10 de febrero, matando a 2 enfermeras y un soldado. La administración envió un mapa de la zona del hospital a las líneas alemanas. El personal sanitario no iba armado y las convenciones de Ginebra prohibían el ataque contra instalaciones sanitarias. Nadie escapaba al sentimiento de desesperación que se palpaba en esa playa. En las siguientes semanas, el hospital recibe tantos ataques que empiezan a llamarlo los 2 kilómetros cuadrados del infierno. Decepcionado con los avances, Churchill escribe al general Alexander: El espectáculo no ha salido muy bien. Parece que Penny y Truscott han cumplido muy bien teniendo en cuenta a lo que se enfrentaban. ¿Es consciente Lucas de su error? Consciente de su fracaso, Lucas escribe en su diario: Puede que quieran acabar conmigo, pero he hecho lo que he podido. Había demasiados alemanes como para enfrentarme a ellos y se recomponían más rápido que yo. Mi situación actual es mejor de lo que había previsto o de lo que podía imaginar. 100.000 tropas aliadas se enfrentan a 125.000 efectivos de infantería alemana. Los aliados están en la defensa, algo que jamás esperaban. La contraofensiva alemana en Anzio era completamente violenta y dura. Te atacaban como si fueran demonios. Llegaban unas cuantas granadas y no sabías qué estaba pasando. Y veías a una fila de alemanes disparando con sus smashers, gritando y dando voces. Salías de la trinchera y huías. Entre las armas más temidas empleadas por el ejército alemán se encontraba el cañón Flak, de 88 milímetros, diseñado para abatir aviones con proyectiles de gran potencia que se desplazaban a casi 1 kilómetro por segundo. Se disparaban de manera horizontal y destrozaban los tanques aliados. El 88 era el arma más temida que jamás habíamos oído. Era como un fusil. Tenía una trayectoria plana. Cuando oías el sonido ya estaba cayendo el proyectil. Iba así de rápido. Caía casi al momento. Cuando los alemanes te disparaban un 88, sentías mucho miedo. El proyectil del 88 se desplaza tan rápido que lo primero que oyes es el estallido atronador cuando cae. No los conté, pero serían unos 5. Todos mis hombres estaban en sus trincheras y parecían estar bien, pero el asistente del general no tenía trinchera. Estaba sentado en el suelo en el barranco. Cuando me acerqué, vi por el lateral que no tenía cara. Se estaba ahogando con su propia sangre. ¿Qué puedes hacer por un hombre en esta situación? Te sientes inútil y frustrado porque sabes que no hay nada que hacer. El caos de la Operación Shingle le ofrece a Hitler la oportunidad de acabar con los aliados en Anzio. Ordena a Kesselring que los dirija de vuelta al mar, y Kesselring planifica un contraataque contra ese objetivo. A las 6 de la mañana, los alemanes anuncian su ataque con una lluvia de artillería. Von Mackensen dirige a sus unidades más potentes contra las líneas estadounidenses. Las órdenes de Hitler son presionar hasta haber recuperado toda la playa.
Si llegan hasta ti y ejercen presión, lo único que puedes hacer es ir hacia el mar. Al día siguiente, los alemanes abren una brecha de más de 3 kilómetros de ancho en el frente estadounidense y avanzan más de 1 kilómetro. A poca distancia del mar, von Mackensen emplea todos sus recursos. Los aliados emplean toda su potencia de fuego y disparan todas las armas posibles contra los alemanes, además de enormes ataques aéreos. Nunca he estado más asustado. Todos lo estábamos. Antes del combate, miré a mi compañero y nos dimos la mano. La orden era avanzar y nos adentramos entre balas, granadas, mortero y proyectiles. Nos estaban esperando. No teníamos opción. A mi compañero Billy lo mató un francotirador. A mí me dispararon en el hombro y me evacuaron. Tuve suerte. De todo nuestro pelotón de 35 hombres, solo sobrevivimos 10. En el fragor de la batalla por Anzio, las típicas normas de la guerra se ponen a prueba. Si decidías rendirte ante el enemigo en estas circunstancias, suponía arriesgar tu vida. La peor preocupación de un soldado es que no vas a sobrevivir los primeros minutos, porque es más probable que te rindas a mitad de la lucha. En ese caso, el enemigo estará muy alterado y estará pensando en su supervivencia, no en la tuya, por lo que lo más fácil en esa situación, según muchos de ellos, sería matarte y seguir. Para Albert y sus compañeros, la decisión de tomar un prisionero de guerra se presenta cuando un francotirador, que ha matado a varios hombres de su unidad, trata de rendirse. Por algún motivo, este hombre decidió que ya era suficiente. Levantó las manos, salió donde podíamos verlo y comenzó a caminar hacia nosotros, riéndose. El francotirador, sonriendo, espera salvarse, pero su rendición es recibida en la unidad de Albert con sentimientos encontrados. Estaba diciendo, oye, lo siento, se acabó. Y un sargento le dijo, de eso nada. Pegó un salto con un subfusil Thompson, se levantó y lo acribilló en mitad del campo. A este sargento no le pareció gracioso, y no me extraña, porque había acabado con 2 o 3 de los nuestros, y todos nos preguntábamos, ¿dónde está el maldito francotirador? Y de repente sale así sabiendo que no le vamos a disparar. Pero se equivocó. Le dispararon. Las convenciones de Ginebra son muy claras. Cuando un soldado levanta las manos con la intención de rendirse, no debes abrir fuego contra él, sino tomarlo prisionero y alejarlo de la zona de peligro lo antes posible. Ambos bandos incumplíamos las convenciones de Ginebra todos los días de la semana. El 19 de febrero, los alemanes constituyen una fuerza desgastada. La orden de Hitler de hacer retroceder a los aliados con un contraataque decisivo ha fracasado. Casi 5.500 alemanes yacen muertos en uno de los campos de batalla más pequeños de la historia, y más de 200 efectivos aliados han muerto. Puede que se haya frenado el avance alemán, pero los aliados están arrinconados en una estrecha franja de costa. Alarmado por la situación, Alexander decide que debe actuar para salvar toda la operación. Alexander va a ver a Lucas y se da cuenta de que pasa mucho tiempo en un sótano. No tiene conciencia de la situación, no sale a ver a las tropas y se está escondiendo. Entonces, cuando va a ver a Mark Clark, le dice, no debería decírtelo yo, pero acabo de ver a un alma en pena. Clark reconoce que su general ha fracasado y debe ser reemplazado. El sustituto de Lucas es el leal y admirado general Lucian Truscott. Mucho más alegre, mucho más dinámico, más joven. No será el que consiga salir de la playa, pero le dará un ambiente más positivo a la situación. El nombramiento de Truscott restablecerá la confianza, pero cuenta con pocas opciones para solucionar la crisis. Ambos bandos están muy debilitados para una batalla decisiva.
La situación no tardó en llegar a un punto muerto. Los alemanes eran incapaces de contraatacar y hacer que los aliados regresaran al mar. Los anglo-estadounidenses no abandonaban la playa de Anzio porque no podían tomar las colinas que tenían enfrente y expulsar a los defensores alemanes. El punto muerto de Anzio se convierte en un salvaje duelo de artillería. La única esperanza de supervivencia para la infantería se encuentra bajo tierra. Yo sobreviví a Anzio cavando trincheras. Si me paraba en algún lugar, cavaba un agujero y siempre tenía uno listo para meterme. Lo hice muchas veces. Recibíamos disparos constantemente. Prácticamente todos los días nos bombardeaban. Es increíble cómo llegas a acostumbrarte a tantos bombardeos. Me he visto en situaciones en las que no paraban de caer bombas y ya ni siquiera me giraba para mirar. Vaya, ya estamos otra vez. Si te tocaba morir, morirás. Si no, no te pasará nada. Los aliados y los alemanes se atacan mutuamente con todo lo que tienen. La superioridad aérea permite a los aliados golpear al enemigo con pesados bombardeos aéreos. Y los alemanes despliegan la mayor pieza de artillería de su arsenal. Con capacidad de disparar un proyectil de 255 kilos a más de 60 kilómetros, el Krupp K5, de 200 toneladas, aterroriza a la infantería aliada. Lo llaman Anzio Annie. Era un enorme cañón montado sobre un vagón. Lo disparaban hacia la playa. Era un cañón gigante. Lo oías hacer. Mientras atravesaba el aire. Y cuando golpeaba la granada, podría echar abajo casi un bloque entero. Siempre estábamos pendientes de Anzio Annie, porque oías ese ruido sibilante volando sobre tu cabeza. Además del enorme cañón, e igualmente temidas y despreciadas, están las pequeñas bombas de racimo, pensadas para destrozar a las tropas en trincheras abiertas. Las tropas aliadas se encontraban escondidas en una serie de trincheras, vigiladas por los alemanes desde las montañas por todas partes. De día, los alemanes los atacaban con artillería y por la noche usaban esto. Se trata de la Butterfly S-2, una de las primeras bombas de racimo que se emplearon. La aviación alemana sobrevolaba y soltaba varios cientos de bombas. Se asemeja a una mariposa por las alas y tiene una espoleta que al lanzar la bomba gira para provocar la detonación. Lanzaban cientos de ellas de una vez y cubrían el campo de batalla, por lo que si estabas en una trinchera abierta como esta, no tenías protección. Podían detonar con el impacto, podían ser de detonación retardada, de manera que creías que no había peligro, o peor aún, que se activara con el movimiento y al golpearla o lanzarla explotase. Las tropas de Anzio la detestaban. Sin duda alguna, los soldados aliados odiaban la mariposa. La operación Shingle debía haber sido una operación fugaz de tan solo unas semanas. A finales de abril comienza el tercer mes y no hay signos de movimiento en ningún bando. Toda la atención se centra en la retirada de los aliados, pero tampoco hay signos de ella. Esto era como el bebé de Winston Churchill. Era su iniciativa, por lo que no está dispuesto a dejar que se convierta en una derrota sin dedicarle más esfuerzo. El resultado, en lugar de una retirada sensata de las tropas de Anzio, es que dice: bueno, esto no ha funcionado, intentemos otra cosa. Los estadounidenses y los británicos seguían reforzando y apoyando a las tropas, lo cual hizo que se convirtiera en una terrible batalla, que llegó a asemejarse a la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los aliados podrían haberse retirado de la playa si hubieran tenido más hombres y más armas, pero una vez más,
la operación Shingle se ve eclipsada por una prioridad aún mayor. Justo cuando se llega a este punto muerto en Anzio, los aliados se están preparando para la invasión de Normandía en el día D. Necesitan miles de lanchas de desembarco, cientos de miles de hombres, cientos de barcos, miles de aviones. El empleo de todos estos recursos para la invasión de Normandía significa que no pueden reforzar Anzio, a la que abandonan a su suerte. Los aliados no querían dejarla de lado, pero no podían dotarla de los recursos necesarios para que tuviera éxito. Las tropas de Anzio consideran que su batalla fue una guerra de broma. La guerra no se ha ralentizado, se ha frenado por completo. La vida en una trinchera es una existencia como la de un topo subterráneo. No te apetece nada salir de la trinchera. Duermen de día y salen a patrullar de noche. Hay una llegada constante de heridos, mientras los alemanes lanzan sus ataques. Estábamos apostados allí y los alemanes estaban a 180 metros. Podíamos vernos y de vez en cuando salíamos a atacarnos. Esta situación de punto muerto a veces puede desencadenar horribles enfrentamientos. Las patrullas se convierten en batallas sangrientas, en las que la infantería se enfrenta al enemigo a corto alcance. La evacuación de una casa también puede terminar siendo una carrera desesperada por matar o terminar muerto. Empleábamos una táctica muy frecuente. Echaba la puerta abajo. Lo barría todo a disparos y acababa con todos. Recuerdo dispararle a un alemán que estaba al pie de una escalera. Entré, empecé a disparar, cayó y pasé por encima de su cuerpo. Se quedó allí tumbado. Lo miré y pensé, vaya, es tan joven como yo. Y me sentí podrido. Como si no se pudiera matar a alguien de tu edad. A finales de abril, y con el desembarco de Normandía a tan solo unos meses, los aliados deben aprovechar todas las ventajas estratégicas que se les presenten. La salida de Anzio es ahora una prioridad, y el general Alexander diseña un plan para solucionar el problema y ejercer una gran presión sobre los alemanes a tiempo para el día D en Francia. Con una doble jugada, Alexander pretende atacar dos ejércitos alemanes con un movimiento de pinza y expulsar para siempre a los alemanes de Italia. Los aliados de Monte Cassino obligarán a los alemanes que defienden el monasterio a retirarse hacia el norte, hacia Roma, justo cuando las tropas de Anzio abandonan la playa para atraparlos. El plan de Alexander es la fusión de estos dos campamentos aliados, los de Monte Cassino y los de Anzio. Van a juntarse para atrapar a los alemanes. Y es primordial que los aliados de Anzio no se vayan demasiado pronto, porque los alemanes se enterarían de lo que está pasando. El éxito del plan depende de ajustar los tiempos y lograr una coordinación excepcional entre el mariscal de campo Alexander y Mark Clark. Si diera resultado, podrían lograr una victoria decisiva para los aliados en Italia. La bautizan como Operación Diadema y se pone en marcha el 11 de mayo con un gran ataque a las líneas alemanas en Monte Cassino. Las tropas procedentes del sur atacarán a los alemanes en una dirección y las procedentes de Anzio los atacarán en otra. Los alemanes estarán rodeados, destruirán sus ejércitos y será el final de la campaña italiana porque ya no quedarán tropas alemanas en Italia. El 23 de mayo los aliados se marchan de Anzio, mientras que por el sur, Alexander, por fin, se adentra en la línea Gustav y obliga a los alemanes a ir hacia el norte. Realmente todo salió muy bien. Los alemanes no tardaron en retirarse con los aliados pisándoles los talones. A medida que sus fuerzas se dirigen al centro de Italia, Mark Clark valora sus opciones. Sabe que Alexander espera que ataque a los alemanes que se están retirando de Monte Cassino, como la otra parte del movimiento de pinza.
Mark Clark, siempre en busca de publicidad, contaba con un equipo de prensa de 50 personas encargadas de las noticias y las comunicaciones. Por tanto, envía a sus tropas no solo a bloquear el paso del ejército alemán, incumpliendo las órdenes, sino a dirigirse hacia Roma, porque sabe que así estará en los titulares de los periódicos de todo el mundo. El liberador de Roma. Se trata de una de las ciudades más famosas del mundo. Es lo último que quiere Alexander, y resulta ser un desastre para la operación Diadema. Lo que Clark debía hacer no era dirigirse hacia Roma, sino perseguir a los defensores alemanes para que los atacantes aliados del sur pudieran marchar hacia la capital. Pero, conociéndolo, no le bastaba con eso. Él tenía que ser quien liberara Roma. Todo salió catastróficamente mal. Porque, ¿qué ocurre? Dejan escapar a los dos ejércitos alemanes y el frente italiano, que podría haber acabado en mayo de 1944, continúa hasta el 1 de mayo de 1945. Es decir, 12 meses más de batalla. Se trata de una desobediencia muy grave. Y si no hubiera ocupado un cargo tan alto, el castigo habría sido considerable. El ansia de publicidad de Clark no da los frutos que él esperaba. Será más recordado por su desobediencia y traición a la Operación Diadema que por la liberación de Roma. Hay quien dice, Mark Clark, te has manchado las manos de sangre. Te dieron la oportunidad de contenerte y derrotar a los alemanes en retirada. No la aprovechaste y en lugar de eso te quedaste en Roma a coleccionar abrigos de piel. En lugar de poner fin a la campaña italiana, un año más tarde, los soldados británicos y estadounidenses seguirán muriendo mientras luchan con lo que queda del ejército alemán en Italia. Mi división perdió a 3.000 hombres que murieron o resultaron heridos en los 3 primeros días. Las calles estaban atestadas de cadáveres y edificios derrumbados. Había fuego por todas partes, de la artillería o de fósforo blanco. Nos ahogábamos con el humo y el polvo de los edificios derrumbados. Seguro que el infierno no era muy diferente. A Albert Darlington se le acabó la guerra bruscamente la Navidad de 1944 cuando salió a patrullar en el Valle del Po. Un 88 milímetros. Me alcanzó en ambas piernas, en el estómago. Esta mano quedó destrozada. Y esta también se me rompió. Tardé 5 años en poder andar bien. Incluso entonces tenía una prótesis en la pierna. Sí. Pero Albert tuvo suerte. En el último año de la guerra en Italia, entre 60.000 y 70.000 hombres perdieron la vida antes de que la victoria en el norte de Europa pusiera punto final al conflicto.